bienvenidos a la casa del Señor, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 1, versículos 67 al 75. Lucas 1, versículo del 77 al 75, lo tenemos. Dice la palabra: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Amén. Amén. Padre, en el nombre del Señor Jesús, de tu Hijo, de nuestro Rey, te damos las gracias. Pedimos que tú mores entre nosotros, que derrames de tu Espíritu unción, bendición, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús sobre tu iglesia. Que seas tú, Señor, obrando en cada corazón, Padre, trayendo abajo toda muralla del diablo, Padre Santo. Dios mío, libertando toda alma cautiva, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, por la sangre del Cordero, Dios mío. Seas tú, Señor, derramando bendición, Padre, la unción de tu Espíritu, Señor. Padre, que una vida nueva, Señor, frote en nosotros, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Que esas aguas, Señor, a medida vayan recorriendo nuestra alma, Señor, todo nuestro ser, sean llevando vida. Aguas salutíferas, Dios mío, Señor, para tu pueblo. Padre, que nosotros haya temor de ti, Dios mío. Padre amado, Señor, conduce a cada corazón al arrepentimiento, Padre. Ayúdanos, Dios mío, Señor. Padre Santo, que perseveremos hasta el fin, Señor, que cuando venga el Señor Jesucristo, halle fe, Señor, en esta iglesia, Padre. En el nombre del Señor Jesús, bendice a tu pueblo, Padre. También te pido sabiduría, dirección, Padre amado, Señor, en el Espíritu, para dar la palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón en esta tarde, Dios mío. Señor, sé tú hablando, Padre, dirigiendo mis palabras, Dios mío. Tú sabes que es algo difícil lo que vamos a hablar, Padre, Señor, que seas tú, Señor, obrando en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dice la palabra ahí de que en el versículo 67 que Zacarías, el papá de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu. El Espíritu Santo llega. El Espíritu Santo no toma a nadie, sino que impulsa a la persona a hablar cosas referentes a Dios, cosas de parte de Dios. El Espíritu Santo no obliga a nadie. El Espíritu Santo no es una posesión, sino que es algo que va junto, tanto la persona como el Espíritu. A donde la persona se niega a sí misma para darle paso al Espíritu. Entonces, dice la palabra aquí que Zacarías, siendo lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, empezó a hablar la voluntad de Dios. Dice en el versículo 74, que librado de nuestros enemigos, oiga, sin temor, le sirviéramos. Todos tenemos que servir al Señor. Vamos a hablar acerca ahora de la santidad. Y vamos a extendernos al caminar del cristiano en esa santidad. Dice, sin temor le sirviéramos, oiga, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Entonces las palabras nos llama a cada uno de nosotros, guiado por el Espíritu Santo, nos está diciendo a cada uno de nosotros, a los creyentes,
que tenemos que andar en santidad y en la justicia, en la justificación de Dios, siendo justificados por Dios, no por nosotros mismos. Cuando estamos pequeños, nuestros padres y nuestras madres nos dicen: este niño es un niño bueno, esta niña es una niña buena. Y eso determina cómo nos comportamos. Pero aquí la palabra está diciendo en justicia de Dios, delante de Él. Y dice, oiga, todos nuestros días, toda la vida. Entonces, hablando de la santidad, la palabra nos dice claramente que todos nosotros, todos los que queremos servir al Señor, tenemos que andar en santidad. ¿Qué significa santidad en términos que entendamos todos? Santidad quiere decir apartados de este mundo, del sistema de este mundo. A donde el mundo dice hay que comportarnos de esta manera, hay que hacer esto, cuando usted le pegue, usted tiene que pegar de regreso y más fuerte. La palabra de Dios nos dice, no, hay que andar en santidad, hay que apartarnos de toda la enseñanza del mundo y andar conforme a la palabra de Dios. Todos nosotros. Eso no es, si usted y yo queremos, pensamos, ese es un mandamiento del Señor para cada uno de nosotros. Entonces la palabra claramente habla que tenemos que andar en santidad. Esta santidad de la que está hablando aquí la palabra es un llamado a la acción, a donde usted y yo tenemos que actuar, tenemos que forzar nuestro ser a obedecer a Dios. Y esto va en contra de nuestra carne, en contra de nuestro confort. A donde usted y yo tenemos que levantarnos de ese estado donde estamos y hacer la voluntad del Señor. Entonces dice ahí, tenemos que usted y yo andar en santidad. Usted y yo caminábamos mal en el mundo. La palabra de Dios nos dice, nosotros andamos mal, andamos en pecado. Esa es la realidad de nuestra vida. Todos nosotros, todo ser humano. Por eso que Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario. Entonces nos dice hay que andar en santidad. Entonces, este es un llamado a la acción y no el estado de santidad. Vamos a ver el estado de santidad en 1 Corintios 6:11. Entonces vamos a hacer una diferencia ahí entre la santidad, el estado de santidad, que es una cosa, 1 Corintios 6:11. Una diferencia entre el estado de santidad y la acción, el llamado de Dios para cada uno de nosotros a santificarnos. Dos cosas diferentes. Veamos aquí que dice la palabra en 1 Corintios 6:11. Dice, hablando ahí de la vida pecaminosa, dice, y esto malo, erais algunos. Dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces aquí la palabra está hablando en pasado. Ya habéis sido, hablando de un pasado, santificados, lavados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Entonces, toda persona que ha entregado su vida, que ha rendido su vida a Cristo Jesús, en ese momento en que esa persona le dijo al Señor, soy este pecador y ya no lo quiero ser más, hoy recibo la salvación en la cruz de Cristo Jesús, esa persona pasó a ser justificada, lavada y santificada por el Señor, por Dios. ¿A dónde esa persona pasó de estar perdido en sus delitos y pecados a ser salvo, a ser nacido de nuevo, a ser
justificado por el Señor y trasladado al reino de Dios. Eso está hablando acerca de cuando entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Y ahí está hablando acerca de un estado de santificación. El Señor nos tomó por hijos, por hijas. Ya nadie nos puede quitar eso, excepto nosotros mismos, si renunciamos a la salvación. Entonces, ese es el estado de santificación. Esto ocurrió o ocurre cuando la persona entrega su vida al Señor. Entonces hay una diferencia entre el estado de santificación que habla aquí en 1 Corintios 6:11, que ya pasó para aquellos que han entregado su vida a Cristo Jesús, y va a pasar para aquellos que entregarán su vida al Señor Jesucristo, a donde hemos sido trasladados al reino de Dios. Entonces es el estado de santificación. No es eso lo que está hablando el Espíritu Santo ahí a través de Zacarías. Eso es cuando la persona es salva. Veamos que está hablando ahí el Espíritu de Dios. 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 8. Entonces, cuando veíamos 1 Corintios 6:11, estamos viendo que todo está en pasado, ¿verdad? Todo ocurrió cuando recibimos al Señor. Todo eso que está hablando ahí la palabra. Eso que habla aquí, 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 8, está hablando acerca del presente y del futuro. Ese es el llamado a la acción. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que, oiga, instrucciones, mandatos, os dimos por el Señor Jesús. Este es el mandato. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y ahí está hablando acerca de un verbo que está activo. Vuestra santificación. Que os apartéis. Está hablando de una acción de fornicación. Que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, pues ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, que nos santifiquemos. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces la palabra aquí claramente nos está diciendo que cada uno de nosotros tenemos que buscar la santificación. Cuando yo vine a los caminos del Señor, como toda persona, lleno de pecados, lleno de una vida de pecado, cuando uno entrega su vida al Señor Jesucristo, dice la palabra ahí, el Espíritu Santo comienza a morar en uno. Y yo era un mentiroso, además de muchas cosas. La palabra de Dios me confronta, el Espíritu me confronta y me dice: ya no puedes seguir mintiendo, ya no puedes andar en mentiras, ya no puedes andar engañando a las personas. Esa es la santificación, a donde el Espíritu Santo nos confronta y nos dice: esto eres un mentiroso. Y uno dice: sí, Señor, lo soy. Soy un mentiroso, lo sé, pero quiero cambiar. Quiero obedecerte. Y cada uno de nosotros sabe quién es en el Señor. Cada uno de nosotros sabe nuestros pecados. Puede ser que ni aún nuestra mamá, que nos conoce muy bien, sepa lo que hay en nuestro corazón, las cosas con las que luchamos. Pero dice ahí la palabra que debemos de santificarnos, cada uno de nosotros. Entonces viene la palabra y nos confronta y dice: ya no puedo seguir mintiendo, tengo que cambiar. Y uno le pide al Señor, porque de nosotros mismos no podemos.
La iglesia del Señor está llena de personas con un saco de pecados que no pueden cambiar porque lo están haciendo en sus fuerzas. Y no pueden, o no podemos, porque nuestra fuerza no lo podemos hacer. Esto hay que entenderlo. Si nosotros pudiéramos, en vano vino a morir Cristo Jesús. No podemos, sino que tenemos que pedirle al Señor que lo cambie en nosotros. Esa es la santificación. Cada uno de nosotros sabe de que somos mentirosos, ladrones, fornicarios, adúlteros, y que el Señor nos tiene que cambiar. Y eso es algo que usted y yo tenemos que hacer. Eso es lo que estaba diciendo por el Espíritu Santo Zacarías. Que le sirvamos al Señor, dice, que andemos en santificación y en justificación delante de Él todos nuestros días. Ese es un mandato. Ese es un mandato para cada uno de nosotros. Este no es el tema del que voy a hablar, solo estoy dando el contexto. Hermano, eso es algo que usted y yo tenemos que esforzarnos en el Señor. Dice ahí, el Señor no nos ha llamado en inmundicia. No, a mí el Señor me quiere como soy. Sí, para cambiarme. Quiere que abandonemos la inmundicia en que vivimos. Porque vivíamos en inmundicia, ¿verdad? Hay una... Vuelvo a repetir, no voy a hablar de esto porque ya no es ni chiste ni... Hay una doctrina satánica de demonios en la iglesia de Cristo Jesús que dice, salvo siempre salvo. Eso es una doctrina de demonios. Quiero dejarlo bien claro, eso es una doctrina de demonios, una herejía. La esencia, el centro de esa doctrina es este. Es una excusa para seguir viviendo una vida impía en Cristo Jesús. A donde el Señor me ama, yo puedo seguir haciendo el pecado que yo estoy, porque yo fui salvo. Lo que estaba hablando ya 1 Corintios 6:11, ya fui justificado, ya fui lavado, ya fui santificado por el Señor. Ahí dice la palabra. Pero eso no es lo que la palabra está diciendo. La palabra está diciendo ahí que hemos sido trasladados en ese momento. Fuimos trasladados al reino de Dios. Somos hijos, hijas de Dios hoy. Pero hoy, como hijos e hijas de Dios, debemos de seguir la santificación. Abandonar el pecado. Salir de esa inmundicia. Ese es un llamado a la acción en cada uno de nosotros. Yo no puedo andarle diciendo a la gente, mire, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto, ni nadie me puede venir a mí a decir esto. Es algo que el Espíritu Santo está haciendo en aquellos que han creído en el Señor. Porque si el Espíritu Santo no está haciendo esa obra, es que no ha creído en el Señor. Entonces esa doctrina sirve para excusar mi pecado. No, el Señor me ama así, ya el Señor ya me salvó. Entonces, por lo tanto, yo puedo seguir en mi inmundicia. Ya no tengo que luchar, yo ya soy salvo. Esa es una doctrina de demonios, hermano, hermana. Una doctrina que está llevando a la perdición a muchos en la iglesia del Señor. Yo asistí a una iglesia en El Salvador, una iglesia bautista, de muy buen corazón, honestos en el Señor, pero creían en esta doctrina. Bueno, hermana, cuando terminábamos el culto, yo estaba niño, tenía unos 14, de los 14 a los 16, no, 16, algo más. La gente salía, después del culto, iban a tomar. Se iban a tomar y se excusaban con que yo ya soy salvo. O sea, seguían en el mismo camino donde el Señor los había sacado. ¿Para qué murió Cristo Jesús y siguen en lo mismo? Esa es la esencia de esa doctrina. No es justificar, excusar mi pecado. No es justificar, es excusar. No, Él lo hace por esto y esto. Conoce el argumento, ¿verdad? Donde yo no es mi culpa.
No, la palabra nos dice que tenemos que santificarnos. Amén. Amén. Con esto en contexto quiero entrar a lo que es la palabra de hoy. Hermano, hermana, y haciendo a un lado eso y tomando la verdad bíblica, es de que aquellos hombres y mujeres, hijos, hijas de Dios que están caminando honestamente en el Señor con todo su corazón, verdaderamente lavados, verdaderamente compungidos por el Espíritu Santo a vivir una vida santa en el Señor, caminando, haciendo lo mejor posible para el Señor, esforzándonos por vivir para el Señor. Pecamos. Y una pregunta que nace en el corazón de toda persona que está verdaderamente amando al Señor y queriendo agradarle es: ¿seré salvo? ¿Seré realmente salvo? ¿Por qué? Porque estoy queriendo agradarle al Señor, pero peco. Y este es un tema duro de explicar, pero el Espíritu Santo nos va a mostrar a cada uno de nosotros qué es lo que la palabra está diciendo. Entonces esa pregunta llega a toda persona que honestamente, a un salvo, una persona nacida de nueva, que su nombre está inscrito en el libro de la vida, que está esperando la venida del Señor, que ha sido trasladado al reino de Dios y está queriendo caminar honestamente en el Señor. Llega esa pregunta: ¿seré verdaderamente salvo? ¿Por qué? Porque queriendo agradar al Señor, peco. He hecho esto y me siento mal. Me siento mal que el Señor murió por mí. El Señor está haciendo todo esto en mí y he pecado. Si Cristo viene hoy, ¿será que voy a partir con Él? Porque Cristo viene a buscar una iglesia santa y sin mancha. Aquellos que han sido encontrados dignos de partir con Él. Entonces esta pregunta viene tratando lo mejor posible. Pecamos. Y la palabra nos apunta y nos dice: hay que andar en santidad. Lo que estamos leyendo ahora: sin santidad nadie verá al Señor. Y esa palabra penetra, como dice Hebreos, penetra todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser es penetrado por la palabra y nos deja desnudos delante de Dios, sin defensas, sin ningún argumento, porque hemos pecado. Y cuando tenemos un corazón sincero con el Señor, nos sentimos mal. Y le decimos: Dios mío, ¿por qué? Cuando estamos en esta situación, vamos a la cama y le decimos: Dios mío, hoy hice esto y me siento mal, pequé. Dios mío, pero mañana voy a hacer lo posible y no lo voy a hacer. Y lo hacemos. Y lo hacemos. Un temor genuino inunda nuestro ser. Un temor genuino de decir: Dios mío, yo soy salvo, he confesado a Cristo como el Señor y Salvador de mi vida. Tratando de abandonar el pecado, no he podido. Esto es algo bueno, hermanos, hermanas. Eso es algo bueno. Ese es el proceso por el cual cada persona que ama al Señor va a pasar. Si está amando al Señor. Si no está amando al Señor, ese es un tobogán, un deslizadero que se va así y ahí no para nadie. El que ama al Señor le duele.
Persona que no ama a Cristo Jesús se va de un solo y ahí no hay problema. No hay nadie que lo pare ahí. Pero la persona, estamos hablando de la persona que realmente ama al Señor, se siente mal, llora, se quebranta, dice, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué? Y la palabra de hoy es acerca de la santidad y las cosas que conlleva esta santidad. Muchos pastores, hermanos, con muy buen corazón, nosotros mismos, encajamos, le ponemos paredes a cómo determinamos la salvación. Si usted y yo hemos hecho esto y esto y esto, no somos salvos. O si usted y yo hemos hecho esto y esto y esto, entonces somos salvos. Estoy hablando acerca de pecar, obrar en santidad. No estoy hablando de la salvación, de confesar a Cristo Jesús. Si hemos pecado de esta manera, ya no somos salvos. Si hemos hecho esto, otro para el Señor, entonces somos salvos. Y encajamos la determinación de la salvación. ¿Cómo nosotros determinamos la salvación? A nuestro intelecto, a cómo nosotros vemos la salvación. Y ese es el centro de esta predicación. Hermano, hermana, dice la palabra de Dios que el evangelio es un misterio. La salvación de la persona es un misterio en sí, no es el hecho de ser salvos, sino es cómo caminamos con el Señor. Y muchas veces, honestamente, ponemos un peso mayor del que podemos llevar. Y esto ha llevado a muchos, o todos hemos pasado por ahí, creo yo, a un estado de confusión, de derrota en Cristo Jesús. Porque queriendo vivir para el Señor, llegamos al momento de la oración, le confesamos al Señor, el Señor, he hecho esto, me siento mal. Y así tiene que ser. En nosotros tiene que haber un quejido por el pecado. Tiene que haber una necesidad de decir, ya no quiero más pecar. Quiero abandonar todo mi pecado, todo. Ese es el proceso correcto para cada creyente. A donde nos compungimos, nos quebrantamos delante de Dios y le decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué estoy pecando cuando no quiero? ¿Por qué no puedo ser libre del pecado? Ese es el proceso correcto para cada creyente. Ese es el fuego que tiene que pasar todo creyente, donde el Espíritu Santo lo compunge, lo hace detestar el pecado y aborrecer el pecado en que uno ha estado. Yo vivía en esto, pero ya no más. Yo fumaba y me gozaba fumando. Quería amanecer fumando. Quería probar todos los cigarros. Probaba puros. Porque quería fumar. Pero cuando vine a Cristo Jesús, le dije al Señor, Dios mío, yo ya no quiero fumar. Ya no quiero hacer esto, quiero servirte a ti de un corazón sincero. Y el Señor quitó aquello. Quitó ese pecado de mí. Pero quitándolo,
El Espíritu Santo también me hizo aborrecerlo. Aborrecer el cigarro, aborrecer las compañías de cigarro. Reconocer que son instrumentos de Satanás, que están matando a las personas. Porque el Espíritu Santo nos hace aborrecer el pecado, que llevan a la pobreza a la persona. En este país es carísimo fumar. Yo fumé aquí hace 20 años, imagínense ahora lo que valen las cajetillas. Esa es la santidad nos hace aborrecer el pecado en que estábamos. Esto le tiene que sonar familiar a todo aquel que ha andado en santidad. Eso tiene que sonar familiar a todos. Ahora pasa un problema, y es de que andando o queriendo andar en esa santidad, nos sentimos mal. Y eso es algo que la Biblia trata en nuestra vida. En Eclesiastés 7, versículos del 15 al 20. Lo tenemos, Eclesiastés 7, en versículos del 15 al 20, dice: todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo, una persona que ha sido salva, justo hay que perece, que muere por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Entonces este es lo que el Espíritu Santo nos muestra ahí. Dice: no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. Y aquí habla de una consecuencia. Dice: ¿por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato, ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano. Oiga, porque aquel que a Dios teme, saldrá bien en todo. Saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que hay en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces la palabra ahí nos habla acerca de esto, de el camino en la santidad. El camino en la santidad. Y dice ahí: hay justo que perece por su justicia. Y no está hablando acerca de que yo debo de confesar a Cristo Jesús aún ante la muerte. No se está refiriendo a eso. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Y aquí da la explicación, dice: no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. Aquí la palabra no está hablando acerca de una licencia para el pecado. La palabra no está hablando de una licencia para el pecado. Obviamente la palabra nos lleva a santificarnos, sino que está hablando acerca de una paciencia en nuestra santidad. Paciencia con nosotros mismos, paciencia con aquellos que también están atravesando el mismo proceso. Entonces no es una licencia para el pecado, sino que es una paciencia con nosotros mismos. Y dice ahí: no sea justo, no sea demasiado justo. Y está hablando acerca de que la santidad es un balance, ¿verdad? Es un balance a donde no podemos ir a un extremo.
Vamos a ver qué dice la palabra ahí en Mateo 23, versículos del 1 al 4. Dice Cristo hablando acerca de esto precisamente. Dice: los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés y son maestros en la cátedra de Moisés. Dice: pero no hagáis como ellos hacen, sino que como ellos dicen. Dice: ¿por qué? Dice: atan cargas pesadas y difíciles de llevar en las espaldas de los hombres, y ellos no las tocan. Y esa actitud es la que está hablando aquí en Eclesiastés. Esa actitud precisamente, donde nos ponemos, usted y yo, queriendo andar en santidad para el Señor, nos ponemos una carga tan pesada, difícil de llevar, que nos quebranta, nos quiebra. Pero veamos qué dice exactamente las palabras de Jesús, porque hay que entender que es Cristo Jesús el que está hablando. Mateo 23, versículos del 1 al 4. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, y este es un mandamiento del Señor, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esa es la actitud de los fariseos. Pero aquí en Eclesiastés 7 nos está hablando acerca de esa misma actitud, y es algo que uno mismo se impone e imponemos a los demás. ¿A dónde queremos ver que todos los demás sean perfectos? Queremos que todos los demás anden en santidad y que no se vayan a mover ni un segundo, ni para acá ni para allá, cuando nos damos cuenta que nosotros no podemos llevar aquello tampoco, sino que es un proceso. Es un proceso donde vamos caminando todos. Y hay veces yo me caigo y hay veces que el hermano que va a la par mía. Y dice ahí: tenga cuidado, no se va a destruir usted mismo. Porque cuando usted y yo nos ponemos esas cargas tan difíciles que no las podemos llevar, nos venimos al suelo. Nos venimos al suelo. No podemos llevarla. Es demasiado pesada. Entonces dice ahí: hay justo que perece por su propia justicia. O sea, está hablando acerca de una autodestrucción. Y eso está hablando acerca de un estado donde no hay misericordia. No hay misericordia para mí mismo. No hay misericordia para mis hermanos, mis hermanas. Porque yo quiero andar en una perfección que no puedo, y querer que todos los demás también anden en esa perfección. Entonces dice: eso me hace destruirme. Y a ese es el momento en que estaba hablando anteriormente, a donde cada uno de nosotros, andando en santidad, queriendo servirle honestamente al Señor, llegamos ahí delante del Señor y le decimos: Dios mío, no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué te prometo esto? Te prometo esto otro. Quiero y no puedo. Entonces aquí esta palabra nos está diciendo: tenga paciencia con usted mismo y tenga paciencia con los demás. La santidad es un mandato. Todos nosotros tenemos que andar en santidad, todos. Vuelvo a repetir, esta no es una licencia para pecar, sino que queriendo andar en santidad, tenemos que darnos cuenta que vamos a caer. Todos nosotros nos ha pasado, a todos nosotros. Todos nosotros, queriendo no mentir, un día mentimos y hacemos cosas que no debemos. Y el Señor nos dice: tenga paciencia. Esto es un proceso y usted va a salir adelante. Cuando nosotros tenemos hijos,
nos vamos dando cuenta de esto, ¿verdad? Que no los desechamos el primer día, sino que nos vamos dando cuenta que se caen, y nosotros les ayudamos a levantarse, como un día nos ayudaron a nosotros. Pero no es de que los vamos a desechar el primer día. Incluso llegan a adultos y todavía hay que estarles ayudando, y nos ayudan a nosotros. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo ahí. Y dice, además, no seas sabio con exceso. No, es que la palabra de Dios dice esto y esto y esto. Y a eso me refería yo con encajar la determinación de la salvación. A donde no tenemos misericordia con nosotros mismos, ni con nadie. Dice, ¿por qué habrás de destruirte? Nos volvemos jueces de nosotros mismos y jueces de los demás, cuando no lo somos. Después dice, no hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Hablando siempre de la santidad, ¿verdad? La Biblia nos llama a no estar haciendo mal, porque vamos a morir antes de nuestro tiempo. Bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel que Dios teme saldrá bien en todo. Hermano, andando en santidad. Esta es la parte que es difícil de explicar, es difícil de ponerlo en palabras, pero el Espíritu Santo le va a guiar a usted a entender esto. Bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel a que Dios teme saldrá bien en todo. Entonces esta es la palabra que allá en Corintios habla acerca de que, miren, yo soy libre para tomar todo, pero yo no me voy a dejar dominar de nada. Andando en santidad hay que ser pacientes con uno mismo y con los demás. Eso el Espíritu Santo nos da un sentido de misericordia. Misericordia para nosotros, misericordia para con los demás. Dice, a mí me es lícito tomar todo. Y está hablando acerca tomar todo en el temor del Señor, ¿verdad? No está hablando ahí de que yo puedo tomar todo, entonces voy a tomar drogas, alcohol, cigarro. Voy a hacer cosas que no debo. No está hablando acerca de eso, está hablando en el temor del Señor. A mí me es lícito hacer todo, pero yo no me voy a dejar dominar de nada. Nada va a tener dominio sobre mí. Pero en el Señor tenemos una libertad. Una libertad. Y no está hablando de pecado, no me vaya a malentender, por favor. No está hablando acerca de una licencia para pecar. Vuelvo a repetir, está hablando de paciencia. De paciencia con nosotros mismos. Dice, porque aquel que a Dios teme, este es el principio de todo esto, que hay que temer a Dios, que en la palabra voy a ver, y si yo temo a Dios, no voy a andar en destrucción. El que teme a Dios saldrá bien en todo. No salí bien esta vez, Dios mío, ayúdame. Y vamos a salir bien la otra vez. Hermano, hermana, hay que entender algo, que cuando nosotros nos ponemos en esa situación nos volvemos intransigentes. Eso es que no aceptamos nada para nosotros, no aceptamos nada para nadie. No, dice aquí hay que morirse de esta manera y hay que cortar con todo el mundo y hacer esa intransigencia. Nos hace que empecemos a confiar en nuestras obras. ¿A dónde yo estoy confiando? En cómo yo hago las cosas, y por lo tanto yo voy a ser salvo por mis obras.
Eso nos va a llevar a una autodestrucción, eso lleva a una arrogancia espiritual. A una arrogancia espiritual. Yo he pasado por ahí, hermano, hermana. Yo he pasado por ahí. Si no es que todavía me quedan ahí rasgos de eso. A una arrogancia espiritual donde espero perfección de todo el mundo. Eso es algo que lleva a cegar a la persona. ¿A dónde? Las obras están tomando el lugar de la sangre de Cristo Jesús. Yo soy salvo por mis obras, que no es así. No es así. Somos salvos porque Cristo Jesús murió por nosotros. Y nos ponemos en la actitud esa de los fariseos, poniendo cargas pesadas y difíciles de llevar en los hombros de todo el mundo. Amén. Hermano, vuelvo a repetir, es algo difícil de decir en palabras, de exponerlo en palabras. Pero es por eso que el Espíritu Santo nos tiene que mostrar a cada uno de nosotros la esencia de lo que estamos hablando. Caminando en la santidad del Señor, tenemos que ser pacientes con nosotros mismos y con los demás. Y el versículo que vamos a ver nos va a explicar, espero de una manera definitiva. Filipenses 1, del 1 al 7, y ahí vamos a terminar. Filipenses 1, del 1 al 7. ¿Lo tenemos? Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, oiga, dando gracias acerca de los hermanos, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y este es el punto: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Dios la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como hoy me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Vea que Pablo nos está diciendo: ¿sabe qué? Yo he llegado hasta el tercer cielo. Tengo un aguijón en la carne. He pasado prisiones por Cristo Jesús. He pasado naufragio por Cristo Jesús. 2 veces he sido azotado por los judíos, 40 veces menos 1. He pasado hambre por el Evangelio. Vea que Pablo no está diciendo eso. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Aquella persona que ha recibido al Señor Jesucristo, aquella persona que realmente ha confesado a Jesús y se ha entregado a Cristo Jesús, su nombre está inscrito en el libro de la vida. Ha sido trasladado al reino de Dios, lavado por la sangre de Jesús, y es participante de la gracia, igual que nosotros. No importa que nosotros le andemos poniendo cargas a personas salvas. Persona anda en santidad del Señor, tratando a su mejor manera, ¿verdad? Porque unos comenzamos antes, otros después, otros vamos a medio camino, otros vamos comenzando. Pero si nos estamos esforzando en el Señor, a donde el Señor nos encontró, estamos en Cristo Jesús. Somos salvos. Somos participantes de la gracia del Señor. Hermanos, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Usted y yo tenemos que tener primero paciencia con nosotros mismos. Paciencia con nosotros mismos.
Y teniendo paciencia con nosotros mismos, vamos a entender que tenemos que tener paciencia con los demás. Donde queriendo abandonar el pecado, queriendo ya no más pecar, queriendo abandonar las cosas que odiamos, porque las odiamos, ¿verdad? El pecado. Queriendo abandonar eso, nos damos cuenta de que lo hacemos. Pero eso nos va a tener para seguirle pidiendo al Señor, ya no lo quiero hacer, ayúdame. Hermanos, hay batallas que las vamos a ganar en un día. Hay batallas que las vamos a ganar en meses. Y hay batallas que las vamos a ganar en años. Y hay batallas que van a durar toda la vida. Esa es la realidad del caminar de todo creyente. De todo creyente. Le voy a dar un ejemplo. La batalla contra el carácter, contra la ira, es algo que a muchos de nosotros nos lleva toda la vida. Algo que no se gana en un día. Hoy recibí al Señor, ya mañana yo ya no tengo problemas con mi carácter. Nos lleva toda la vida. Y quebramos gente en el camino por nuestro carácter. Hacemos sufrir, llorar a nuestros seres queridos por nuestro carácter. Y dice Cristo Jesús, mire, yo voy a perfeccionar eso. Me va a llevar toda la vida, su vida, pero lo voy a hacer. Y es una batalla que vamos luchando y vamos luchando y vamos luchando. Y en el Señor tenemos victoria. Hay que ser pacientes, hermano, hermana. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga.